Hola amigos Trailblazers, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Salesforce con Sara Hernández. Recuerda que nuestro principal objetivo es crear contenido en español. Hoy día tenemos como invitado especial a Yamil Asusa, nos acompaña desde Barcelona, España. Bueno, realmente desde Madrid, porque antes vivía en Barcelona. Sí, también. Exacto. Pero él es nativo de Córdoba, Argentina, pero realmente se crió en la Patagonia. Actualmente está desempeñando el rol de consultor senior de Salesforce. Bienvenido, Yamil, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme en tu podcast. Muy bien, todavía despertando acá con el primer día de la mañana, pero bien, todo tranquilo. Sí, es bastante temprano por acá, pero bueno, cuando nos costó coordinar este episodio, pero bueno, aquí estamos, lo logramos, así que bueno. A ver, queridos oyentes, en este episodio vamos a hablar sobre un producto que es bastante, seguramente lo han escuchado, pero en mi opinión muy personal no se habla mucho de él, ¿ok? Entonces vamos a estar hablando sobre Salesforce Maps, ¿ok? Ya a mí no vas a estar explicando sobre qué es, cuándo podemos utilizarlo, cuáles son sus beneficios, soluciones, funcionalidades que tiene, ¿verdad? Best practice y mucho más. Así que aprovechen todo este contenido para quien haya escuchado sobre Salesforce Maps. Muchas veces veo por ahí que se buscan expertos que sepan para aclarar dudas y realmente es que hay muy pocos. Así que bueno, pero antes de empezar, como siempre, Yamil, cuéntanos un poco sobre ti, cómo es que llegaste al mundo de Salesforce, qué fue lo que estudiaste. Bueno, yo siempre me río un poco cuando cuento esa parte de mi carrera, porque en realidad yo estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Y una vez que terminé la universidad, empecé a buscar trabajo de lo que había estudiado y mientras no encontraba, dije, bueno, voy a dedicar un poco de mi tiempo al sector social en Argentina y me metí en una ONG que justamente trabajaba con tecnología y una de las cosas que hacía para sustentarse era vender servicios de Salesforce, de implementación de Salesforce, porque Salesforce para las ONGs es gratuita. Entonces, Hasta 10 así licencias. hasta 11 licencias, no sé si ahora son 10, antes eran Son 11, 10, son 10. pero Espero que no la bajen más. bajé. Han bajado, por razón. O sea, bueno, hace tiempo que no estoy metido en el mundo del tercer sector, pero allí fue donde comencé en un principio. Y fue mi primer contacto, vendiendo primero servicios de implementación, luego empecé a preguntar muchísimo sobre requisitos para poder relevar los requerimientos mucho mejor y me terminó gustando y no me gustaba tanto la parte, digamos, de venta de servicios y dije, bueno, ¿por qué no me pongo a implementar? Ahí tuve muy buenos mentores y me terminó gustando la carrera de consultor. Así que me terminé yendo de las ciencias políticas a la parte de la consultoría y ahí fui saltando un poco de consultora en consultora hasta que después también, bueno, hice el salto de charco y me vine para España a seguir mi carrera de consultoría. Así que fue medio de suerte, la verdad, porque fue por una recomendación de alguien más que me dijo, fíjate esta ONG y bueno, y así fue la puerta que se me abrió al ecosistema de Salesforce. Ah, mira, bueno, a veces uno planifica algo, pero el destino te sale con otro, así que excelente. Totalmente. Perfecto, fíjate, bueno, tremendo salto de ciencias políticas a Salesforce. A mí me gusta mucho hacer esta pregunta, sobre todo para que los oyentes conozcan a las personas a las que entrevisto y no sea nada más como, bueno, cuéntame de esto y es como ya, pero Mm. siento que en el mundo del ecosistema hay muchas personas que están iniciando, que no saben realmente si de otra carrera pueden saltar a Salesforce, que para mí es uno de los grandes beneficios que tiene el ecosistema. No Ujú. tienes que ser técnico para entrar al ecosistema. Entonces, que escuchen estas historias de cómo pasaron de un punto a otro, me parece muy interesante. Y de ciencias políticas, imagínate, he tenido economistas, he tenido administradores, abogados, profesores de inglés, he tenido muchos tipos de carreras, así que perfecto. Bueno, ahora sí, entrando en materia, empecemos a hablar de Salesforce Maps. Yo admito que de este producto no conozco casi nada, así que para mí va a ser muy interesante este episodio. Entonces, para partir desde lo básico, desde la base, explícanos qué es el Formaps y sobre todo, qué es lo que más te gusta de este producto, por qué viste
¿Te nacieron esas ganas de conocerlo o simplemente te tocó por un proyecto o fue algo que bien, voy a conocerlo un poco más? Bien, a ver, em, sin ir muchísimo más allá, Salesforce lo que es un add-on que, digamos, una extensión de Salesforce que funciona sobre varias nubes de Salesforce, y lo que te permite es visualizar principalmente datos geográficos dentro de un mapa. Esos datos pueden estar o no relacionados a Salesforce específicamente, como podemos ver bien a detalle de dónde está esa diferencia, pero básicamente es el tema de la visualización lo más importante y luego también que te permite planificar rutas con las que uno puede trabajar partiendo de esa información geolocalizada. Y de las cosas que más me gustan es que es bastante customizable, mm, digamos, se puede adaptar bastante a los requerimientos de la org y de los usuarios, siempre y cuando haya muchas ganas. Creo que esa es la parte más importante y más difícil de conseguir, es que haya muchas ganas por parte de quien administra la herramienta y también de los usuarios de utilizarlo, no que sea algo impuesto, porque si realmente se le puede sacar muchísimo jugo, pero porque tiene esa versatilidad de que se puede adaptar a muchísimas necesidades diferentes y se puede dejar tan abierto o tan cerrado como uno quiera, pero, tiene que haber muchísimas ganas de jugar un poco y trastear, como dicen aquí en España, para poder aprender bien los potenciales que tiene. Vale, perfecto. Cuando hablas que es un add-on, por ejemplo, ¿se puede instalar o cuáles son esos requerimientos que tiene? Porque tiene un costo, tienes que tener un sales antes o algunas licencias específicas antes. ¿Cuáles son realmente esos requerimientos que necesitarían para poder trabajar con Maps? Bien, principalmente a nivel de la org, tendría que ser Enterprise Performance o Limited Edition de Salesforce. Y luego sí tiene un costo adicional cada una de las licencias. Tiene 4 tipos de licencias distintas. Ah, mira. Hay dos tienen que ver estrictamente con el tema de mapeo de registros y el armado de rutas, que es la de Salesforce Maps, digamos la básica, y luego la Advanced o avanzada, que la diferencia que tienen es que tiene un horizonte de planificación de las rutas y de las semanas y todo lo que uno pueda hacer dentro de planificación de visitas, tiene un horizonte más allá de una semana o un día, sino que se puede planificar hasta un cuarto hacia adelante. Entonces, es como eh, eh, incrementar la potencia de las básicas. Luego tenemos la tercera licencia, que ya no está estrictamente relacionado a eso, o no únicamente a eso, sino que tiene un componente de planificación de territorio, que es la de Salesforce Territory Planning, que lo que te permite es, en congruencia con lo que es territorios de Salesforce, em, balancear mejor la asignación de las cuentas, por ejemplo, en base a unos territorios que uno define. Entonces te permite armar zonas y ver que si unos vendedores tienen más cuentas con tales características o utilizar ciertos criterios o atributos de un registro para repartirlo equitativamente. Digo equitativamente porque uno puede definir los criterios para que sea más o menos equitativo según lo que uno contemple, y repartir esos registros, esa asignación. Y por último tenemos la de live tracking, que está principalmente orientada a compañías que necesitan hacer un traqueo, un seguimiento de activos móviles, es decir, una empresa, por ejemplo, que transporta cosas o lleva materiales a distintos puntos dentro de una ciudad, se puede hacer el seguimiento de ese camión o ese vehículo, y se hace un seguimiento totalmente exhaustivo. Eso me parece súper interesante, porque se puede ver desde las frenadas fuertes o acelerones que se peguen o cuánto tiempo se permanece en cada lugar frenado, y si ese lugar claramente está cerca de un cliente o está parándose una hora a tomar un café. Entonces, súper interesante eso también. Y desde ahí un poco conectando con la pregunta anterior, más allá de que normalmente se lo asoció desde el principio a lo que es Sales Cloud, se puede utilizar, por ejemplo, la de Live Tracking, es
súper fácil relacionarlo con la parte de field service. Por ejemplo, para Eso hacer te el iba a decir. seguimiento de Ajá. el camión de que realiza el servicio, pues es exactamente eso. Claramente tiene de por medio un servicio de geolocalización y demás, eh, pero es súper interesante. Digamos, las cuatro funciones son muy, muy interesantes. Es difícil ver las cuatro juntas en una misma compañía. Normalmente me ha tocado implementar las dos primeras. Me preguntan mucho por la tercera y por la cuarta. Entiendo que por los gastos que conlleva. ¿Qué No conlleva, se no? pregunta tanto, claro. Pero súper interesante. Ah, mira, estaba justamente a preguntarte por lo de Field Service, porque claro, cuando mencionabas lo del tracking, yo digo, bueno, ¿será que con Field Service también podría trabajar? Vale, perfecto. Y se me fue una pregunta que te iba a hacer, porque justamente te iba a decir lo del Field Service, pero también quería mencionar, em, o sea, básicamente, ya me acordé. Y todos esos datos que estamos mencionando, de que, bueno, ver el tracking y todo eso se puede sacar por reportes. ¿Se podría obtener esa Correcto. información? Ok, Sí, porque algo que no mencioné es, se le llama add-on, pero al final es un paquete de toda la vida. ok, Pero son de estos paquetes que tienen como un menú de configuración distinto del estándar de Salesforce. exacto. Entonces, uno lo implementa y desde ahí va a tener esa doble configuración, una de disponibilizar los campos de la parte, digamos, de core de Salesforce que quiera traquear o utilizar para el mapeo, o como un criterio de filtrado, por ejemplo, lo va a crear desde la parte normal del setup de Salesforce, de la configuración. Y luego te vas a ir a la configuración de Maps específicamente a establecer cada uno de cuáles son los objetos que vas a permitir mapear, cuáles son los campos que vas a mostrar de cada uno, vas a armar layouts específicos para Maps, armar permisos específicos para Maps, digamos, hay bastante configuración ahí de por medio, eh, pero al fin y al cabo es simplemente implementar eso y luego puede funcionar, digamos, dentro de cada una de las distintas nubes existentes, ya sea normalmente se lo ves muy asociado a Sales, pero Sí. también está con Service, con Field Service, o mismo si uno tiene Analytics, puede utilizar campos de scoring, por ejemplo, para mostrar o para filtrar dentro de lo que es Maps. Entonces, como que es bastante versátil en ese sentido también. Claro, y pensando, siguiendo como la conversa entre soluciones y funcionalidades, em, por ejemplo, con Experience Cloud, porque me acuerdo que una vez escuché de que parece que no trabajaba muy bien con esta nube. No sé si te ha tocado o si tienes experiencia trabajando con Experience y Maps. No, la verdad que no he tenido el agrado de interactuar con ambas. A ver, también puede ser que en un momento dado no hayan funcionado tan bien. Recordemos que así como CPQ viene de otra empresa y tener otro nombre, pero que al final es un conjunto de objetos que hasta tienen un API name distinto. Ujú. Em, con Maps viene de Map Anything, que fue una empresa que compró Salesforce y lo convirtió en Salesforce Maps. Entonces puede ser que haya tenido su evolución y no siempre se haya llevado tan bien con todo, o puede ser que sea algo actual. Pero ahí la verdad no desconozco si en este momento están funcionando bien o no tan bien. Mira, eso es un buen dato. No sabía que lo habían comprado. Bueno, Salesforce compra mucho, Sí, va para no decir casi todo, de a poquito. pero genial, perfecto. Así que quedamos como claro con ese punto de dónde nace realmente Salesforce Maps. ¿Y cuáles son esas consideraciones que deben tener en cuenta la persona que va a implementar por primera vez o inclusive siempre con Maps? Bien, primero y principal, ese campo de latitud y longitud que uno siempre ve cuando mira los campos y dice, ¿para qué ponen esto en la cuenta? Pues eso es lo más importante. No es que hay que completarlo a mano, en eso un poco de tranquilidad. Cuando uno implementa Salesforce Maps, tiene por detrás unas clases que autocompletan esos campos a partir de la dirección. Uno puede definir qué campo de dirección. Normalmente recomiendo utilizar, para no romperse la cabeza, los estándares, ya sea el de, digamos, si vamos a la cuenta, el de facturación o de envío, eh, y a partir de ese campo se establece la longitud y latitud en cada registro. Eh, entonces,
la dirección tiene que estar bien puesta. Si uno se empieza a inventar campos de dirección digamos, más allá de los estándares, empieza a complejizar un poco el proceso de cómo se completa esa latitud y longitud con exactitud. Entonces no se va a mapear con exactitud. Para ir al ejemplo, me pasó un cliente en un momento que lo que hacía era utilizaba los dos primeros dígitos del código postal para hacer referencia al estado o la provincia en la que estaba la cuenta. Entonces, justamente para ellos tenía un sentido porque tenían una integración con SAP y demás, pero a Salesforce no le hacía sentido y completaban esos dos números en el campo de estado-provincia. Wow. Entonces, se rompía cuando tomaba la dirección, como la consulta, que yo sepa hasta ese entonces, ahora entiendo que sigue haciéndolo igual, pero se va y se consulta en base a la dirección, se consulta en Google Maps y devuelve la latitud y longitud, te devuelve Google Maps. Entonces, si esa consulta trae un número raro en donde debería ir Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues la dirección no es exacta y exacta es poco, es decir, poco, en realidad me lo mandaba a Estados Unidos, la dirección, en vez de aparecer en Madrid. Eh, entonces, eso sí es un dato súper importante, que tener mucho cuidado con tener bien estandarizadas las fechas, no poner siglas en vez de nombres de los países y demás. Tratar de tener algo que Google pueda interpretar correctamente y no sean algo que solo signifique, no sea un código que signifique algo para el cliente o para la compañía. Eh, Eso es muy importante por un lado. Después hay que tener muchas ganas de tener un administrador que se dedique, no exclusivamente, pero casi que exclusivamente a eso, o que alguien que ayude al administrador principal de la parte del core o del resto de nubes que estén trabajando, porque exige una administración bastante activa, sobre todo al principio, y una vez que los usuarios le agarren la mano, pues se torna más fácil, pero sí es importante porque tiene una configuración, como mencionaba antes, del paquete que es totalmente independiente del resto. Entonces hay permisos, hay layouts y eh, cuando uno se pone a armar lo que ya quiere disponibilizar por default a los usuarios, lleva trabajo, ¿no? Porque uno trabaja sobre, por ahí no lo mencioné, que uno tiene lo que se llama marker layers y shape layers, y lo que te permite básicamente es o marcar un territorio, una zona en base a una forma que puede ser un círculo, un cuadrado, o la forma exacta de la frontera entre una provincia o una comunidad autónoma, eh, y también te permite armar esas capas, esas layers de marcadores sobre los cuales uno quiere establecer, digamos, de cada objeto los registros y puedes filtrar o no filtrar. Entonces puedes armar capas que tengan que ver con todas las cuentas, otras que todas las cuentas que empiecen con A, otra con todas las cuentas con más o menos de tantos empleados y armas distintas de estas capas. Entonces si te pones a hacerlo súper abierto, está bueno porque todos parten del mismo punto y filtran en base al requerimiento de cada usuario, o puedes disponibilizar, si sabes que tu usuario siempre utiliza cuentas específicas ya filtradas para evitar retardos en la carga y demás, está bueno ponerle un poco de cabeza y entender bien esos filtros en principio. Ok. Pero claro, tendrás N cantidad de usuarios que tendrán N cantidad de requerimientos o capas por default que les gustaría utilizar. Entonces, al fin y al cabo, como decía, exige bastante tiempo de administración de Salesforce Map específicamente. Eh, sí, dime. Ok, pero es que eh, me nace una duda. ¿Tendría que estar entonces todo lo que es territorio activo o es indiferente? Todo depende de qué es lo que queramos hacer. Si Ok, la funcionalidad base digamos, de Salesforce Maps básico y Advanced, lo que hoy se orienta es a que tus usuarios puedan o generarse las rutas, por ejemplo, pensemos en un vendedor de puerta a puerta o un visitador médico, por ejemplo, ok, eh, que sabe que tiene que ir a visitar pacientes. Entonces, uno les puede generar una de estas capas que diga pacientes con visitas con la última visita de hace más de 30 días. Perdón, pacientes médicos, clientes. Entonces, eh, a todos los clientes que no he visto en los últimos 30 días, yo ya creo una capa que, con estos, sabiendo este requerimiento con antelación, puedo crear una capa por default que les muestre esos clientes. Entonces ya sabe que tienen que visitar a
X cantidad de clientes esta semana. Y ya le visualizo esos puntos en el mapa. Y a partir de, dependiendo si quiere hacer, por ejemplo, una semana entera de visitas y ya planificarla, o quiere hacer la ruta del día, pues puede decir, selecciono a todos los que estén dentro de esta zona, puede marcar de nuevo, y ahí entran las shape layers que mencionaba antes, sea dentro de una comunidad autónoma, dentro de una ciudad, o un círculo que delimite una zona en particular. Es decir, todos los puntos de estas cuentas que ya he filtrado que estén dentro de esta zona, pues agrégamelos al calendario, a mi agenda. Entonces se genera en base a, nuevamente, previamente configurados criterios de cuáles son los horarios en los que trabajo, tengo un break para la comida, quiero tanto tiempo entre visita y visita estándar, sean 30 minutos, una hora, y después hay un criterio de optimización de la ruta, que es parte de lo interesante, que es quiero pasar más o menos tiempo frente al volante o quiero terminar antes en mi turno de trabajo. Obviamente en base a los horarios que uno setea. Ok, Entonces, en base a esos criterios, cuando yo le doy agregar agenda, me va a calcular ese espacio que tiene que haber entre visita a visita, también contemplando los kilómetros de distancia que hay entre un lugar y otro, y es que si puedo llegar, si tengo dos en la misma cuadra, me va a poner una visita al lado de la otra, pero si tengo uno en la otra punta de la ciudad, pues me va a tener en cuenta ese tiempo de manejo. Y me va a calcular la ruta en base a ese criterio que yo mencionaba antes, de que si yo quiero pasar menos tiempo frente al volante, haciendo las visitas para marcar el recorrido, o quiero terminar antes mi turno. Entonces, básicamente con eso puedo planificar una semana entera de trabajo con la licencia básica. Ya con la de Advance, como mencionaba, puedes planificar hasta un cuarto hacia adelante de visitas. ok, Hasta ahí no mencionamos nada de territorios. Ya la parte de perfecto. territorios empieza con la licencia de Territory Planning, que es para la planificación de, supongamos, tengo un equipo de ventas que se divide España en 4 secciones. Entonces yo tengo ciertas provincias, comunidades dentro de cada una de las secciones, digamos norte, sur, este, oeste, y ya las tengo previamente divididas, pero sé que hay cierta desigualdad con respecto a la asignación de cuentas dentro o entre esas regiones que imaginarías que utilizamos internamente en el equipo de ventas. Entonces yo puedo, en base al criterio de, no sé, por ejemplo, la empresa con un tema de, digamos, de balancearlas en base a el año, el revenue anual que tengan esas compañías, o en base a la cantidad de empleados, o en base a la oportunidades ganadas que tengamos en el pasado, uno puede utilizar ese criterio y decir, en base a este y este atributo, redistribuir equitativamente, de nuevo, hay que definir ese equitativamente dentro de la base de datos con la que uno está trabajando, y establecer entonces esa repartición. Y ahí se hace como el modelo de territorio que uno luego implementa con la parte de Enterprise Territory. Ok, Entonces, te permite, es para la parte de planificar digamos, el modelo que vas a utilizar este año fiscal o año natural, dependiendo de cómo se maneje la empresa. ok, Entonces, ahí es donde entra la parte de territorio principalmente. del territorio. O sea, también no sé, me nació la duda de preguntas porque, bueno, básicamente, de la pregunta porque básicamente, o sea, estamos hablando igual de territorios con maps, de zonas, y Ujú. particularmente de acuerdo al tamaño de territorio y esas definiciones, siempre, y de la compañía también pasa lo mismo, que deberían tener una persona que esté como muy dedicada a esas configuraciones de territorios que siempre a veces pueden tener muchos cambios, muchos ajustes por X Total. situaciones, ¿no? Entonces, como por eso me hizo como el match de una con la otra. Perfecto. Y lo otro que también hablabas de lo del número de el code sub, el ZIPS, ¿cómo se llama? El código postal, no me salía. Ajá, sí. Eh, Vamos, que el mismo Google Maps le pasa. A veces si tú no pones exactamente la dirección tal cual como es, obviamente se va a cualquier otro lado y es que si no, no se ubica. Sí, yo ahí lo que recomiendo es utilizar el buscador mismo de Google que está dentro de la dirección Ujú, para ir buscando, y directamente ya te lo va a rellenar de forma correcta. ok, Obviamente no siempre se puede empezar a completar las cuentas desde cero y tendrás en algún momento una migración o una org ya bastante sucia, entonces sí hay que hacer una limpieza. Lo que también se puede hacer es, a lo ya existente de Salesforce, uno puede reemplazar la forma, digamos, el mecanismo de
de cómo se rellenan los campos de latitud y longitud, pero hay que crear una clase de Apex y hacer desarrollo para que pueda hacerse correctamente. Que mismo si quisieras, eh, supongamos que no sé, hay alguna otra herramienta de geolocalización que no es Google Maps, que nos gusta más, que utiliza más los criterios que nosotros, por los cuales nosotros llevamos las cuentas, pues podemos apuntar a esa herramienta y hacer la consulta ahí directamente. Digamos, te permite construir bastante, pero también te da las bases, no es que no te da nada y tenés que hacer todo el trabajo vos. Mm. Pero sí, bueno, hay que meterle. Por ejemplo, nunca me tocó desarrollar porque nunca los requerimientos fueron tan altos. Siempre como al empezar es como mejor empezar de a poquito. Entonces uno no Exacto, se como mete todo. a crear clases, sí, totalmente. Perfecto. Y bueno, durante la conversa nos has ido explicando igual, he tomado algunas best practices que he ido mencionando, pero alguna otra que quieras compartirnos eh, que hay que considerar en las implementaciones, esas buenas prácticas como siempre debemos tener en todas las implementaciones. Eh, a ver, hay un tema también de que se mezcla la seguridad eh, y también un poco de lógica como de reportes, porque tienen, donde uno guarda esas capas, ya sean de marcadores o de las formas, de las shape layers, eh, se guardan en carpetas. Y las carpetas hay como tres carpetas generales. Hay una carpeta de privadas, que es la misma que de reportes, que tienes tu carpeta privada que nadie la puede ver. Luego tenemos la carpeta que es como corporativa, que te permite específicamente eh, armar una estructura como si fuese de carpetas públicas y se puede gestionar dentro de cada nivel de la carpeta que se genere dentro, que se pueden generar varios niveles. Es decir, no sé, tengo la de la org entera y luego divido por sales, marketing y no sé, finanzas. Y luego dentro de cada carpeta armo una por equipo que tenga, el equipo uno 2 3 y 4. Y voy dando permisos dentro de cada nivel a quien yo quiera. Ok, Esas carpetas se pueden establecer para que se respeten o que no tengan nada que ver con los roles. Entonces, digamos, se puede realizar una lógica digamos, hereditaria de los permisos para las carpetas o una lógica específica de yo le compartí esto tal y puede ver la de más arriba y la de más abajo, pero no la de costado. Entonces, hay que también dedicarle mucha cabeza a esa configuración inicial para decir, bueno, vamos a armar, aunque sea inicialmente, estas cuatro carpetas con este tipo de información para estos tipos de equipos y uno define si le importa o no le importa que el resto de equipos utilicen eso. Al fin y al cabo, lo importante es que no los dejes de editar, que también se puede poner específicamente qué pueden hacer con cada tarjeta, con cada carpeta. Entonces, al final, hay como una segunda configuración de seguridad, de casi que un CRUD a nivel carpeta, porque establece si pueden borrar, no pueden, si pueden editar o solamente ver cada una de las capas. Entonces hay un buen trabajo ahí y mismo si uno tiene bien armado la parte de roles previamente, pues entonces puede aprovechar eso y apalancarse en esa previa configuración y tenerlo un poco más fácil. Pero sí, hay que darle bastante cabeza a eso porque de nuevo, cada equipo tendrá su propio requerimiento. ok. Eh, y después una best practice, o más bien una best decision to make, una buena decisión a hacer desde el principio que no lo exige nadie, pero es recomendable desde el mismo de Salesforce, que es, se tiene que decidir entre los usuarios si van a utilizar, hablando estrictamente de Salesforce Maps normal o advanced, como la parte básica, hay que decidir entre rutas o la que se llama schedule, la agenda. ¿Por qué? Pues son dos funcionalidades que son similares, pero no son para el mismo caso de uso. Entonces, Ok. quizás unos usuarios necesitan una y otros otra, pero hay que definir bien eso. Inicialmente, como son 20 usuarios los que van a empezar a probar hasta que se animen y les guste y compren más licencias para el resto de usuarios, pues es ponerles a todos la misma funcionalidad, pero tiene que definirse entre una. ¿Por qué? Porque la de ruta lo que te permite es decir, tengo que ir del punto A al punto B pasando por 5 otros puntos, créame Ujú. la mejor ruta y eso te lo mapea en el mapa, te genera el recorrido con todos los puntos, los tiempos entre uno y otro y demás, y te permite exportarla, hasta enviar un correo con la ruta ya armada y exportar esa ruta para imprimirlo. Si me quieres llevar la hoja con el mapita. Eh, pero no te permite guardar eso para más de un día. Mm, O sea, es solamente para hoy. Y si no tengo, si quiero el día siguiente, tengo que irme y generar otra para ese día.
una ruta por día y tenés que ir generándola una a la vez. Si querés planificarte toda la semana, si te vas a la parte de la agenda y ahí cuando generas la semana entera, supongo seleccionas 40 clientes y le pones calcular, te lo calcula y te lo agrega a la agenda y cuando le das a guardar, esa es la parte importante, te genera los eventos en Salesforce. Antes no los generaba, hace creo que año y medio o dos, no generaba, generaba como un evento que no era un evento, eh, era era como un registro falso que no se creaba y ahora sí aparece directamente en el calendario. Entonces, si uno tiene sincronizado, utiliza la app, por ejemplo, y está en el coche, pues lo puede ver desde el mismo móvil, puede ver los eventos que le van saliendo, va a tener las notificaciones y demás, y tener mucho más en cuenta, y desde el punto de vista colaborativo, el resto de gente puede ver que no estoy disponible a tal o cual horario porque tengo visitas. En cambio, la ruta no te genera nada dentro de Salesforce ni el registro. Mira. Entonces ya son dos funcionalidades muy distintas. Un tema es mi gente planifica toda la semana y hace esas visitas o va en el día a día viendo qué es lo que le conviene según las necesidades de lo que tenga que vender o de lo que tenga que hacer. Y esa es una primera decisión que hay que tomar, sobre todo para no complicar la cabeza a los usuarios. Claro, oye, pero muy buena explicación porque igual, o sea, si nos vamos así como que debería ser como que lo más común es que las personas se planifiquen la semana, pero vamos, si Ujú. crearon esas dos opciones porque seguramente hay personas que van en el día a día, pero está bien chévere lo eso de que te crea ya el evento y ya te deja todo como bien Ujú. planificado dentro de Salesforce y el usuario, o sea, básicamente los ayuda muchísimo porque ya tienes todo ahí creado y simplemente ver qué es lo que está planificado, ¿no? Sí, incluso para, para managers que son muy fans del micromanagement, te permite establecer exactamente que ya son más como microfuncionalidades que hay dentro de Maps. Em, por ejemplo, tiene una lógica de check-in y check-out, que en base a cierta proximidad al punto en el que tenés que visitar, ya podés, por ejemplo, programar de que o genere una tarea en estado completada de he visitado la cuenta tal, con el naming y todo establecido, o que te haga un post en Chatter diciendo estoy entrando a tal cliente y cuando te vas, estoy saliendo a tal cliente. Entonces, bueno, pones la proximidad necesaria para estar en ese lugar, puede ser 500 metros o estar a menos de un metro del punto. Obviamente, no, si no está bien la dirección va a estar complicado que eso funcione, pero está muy bueno porque puedes, digamos, si te gusta saber que tu gente está visitando y hacer ese seguimiento de cuántas visitas han hecho, cuántas visitas no han realizado, dónde no han hecho check-in y demás, pues también se puede hacer ese seguimiento. Eso ya es algo más, digamos, más de color que se le agrega. No me lo han pedido nunca, la verdad, pero tampoco es tan difícil de configurar. Vale, perfecto. Solo una cosa, pensando en un caso de uso, siempre hablamos que mayormente es con ventas, pero se podría utilizar también, por ejemplo, para cuando se hace entrega de órdenes y todo eso, o cuando, o sea, el cliente como tiene algo muy customizado y no utiliza orden management ni nada de eso, se podría trabajar como Sí, para hacer sí, ese track. sí, totalmente. A ver, lo importante siempre es que el registro del cual uno quiere traquear tenga relación con alguna dirección concreta. Es decir, la order tiene una cuenta, entonces uno se va a basar en la Ujú, dirección de esa cuenta, en la dirección de envío, seguramente, ujú. para relacionar la order. Pero uno puede mapear las orders con la Ok, dirección de la cuenta. con la dirección de Entonces, la cuenta. mapear se puede mapear lo que uno quiera. De hecho, Ok. un dato que no comenté, uno puede hasta mapear cosas que cuando estás pensando en prospectos de nuevos de venta que aún no existen como ni siquiera como leads o como cuentas en Salesforce, uno puede cargar con la licencia avanzada, puede cargar datasets externos, así como se hace con Instant Analytics, que uno utiliza datasets externos para poder alimentar las recipes y demás. Bueno, lo mismo se puede hacer aquí y decir, no sé, tengo una base de datos, vamos con el visitador médico de nuevo, tengo una base de datos de hospitales y yo puedo buscar que me mapee los hospitales a 500 metros a la redonda donde estoy parado eh, y armarme una capa que apunta a ese dataset y me los mapee. Entonces yo directamente ya puedo hacer las visitas porque, no sé, se me liberó una hora, pues hago 3 visitas. Perfecto. Perfecto. Entonces se puede utilizar eso también. Entonces, de nuevo, es bastante versátil en ese sentido, depende mucho del tipo de usuario y los requerimientos que estén claros como para poder utilizar esa Claro. funcionalidad.
Claro, quise mencionarlo sobre todo como para, bueno, para aclararlo y por si a algún oyente también se le ocurría de que, o sea, puede ser usar ese caso de uso también y bueno, y muchos de acuerdo a todo lo que estás mencionando. Y me da curiosidad, ¿qué no volverías a hacer en una implementación de Salesforce Maps? Am, no volvería a implementar con un cliente que solamente vio el juguete y le gustó. Ok. Eh, a ver, suele pasar mucho con Salesforce, que se muestra la Ujú. funcionalidad en una CDO, por ejemplo, y tiene todos los colores y fuegos artificiales del mundo. Y claro, es como un niño que ve un juguete y dice lo quiero, pero no sabe exactamente por qué, no tiene muy claros sus procesos. No sabe, no pasa esa persona quizá quien toma la decisión, me refiero, no es la persona que va y todos los días hace esas visitas, entonces no reconoce exactamente cuál es el requerimiento inicial. Entonces uno como configurador y como consultor va bastante sin mucha idea, solamente que han comprado licencias y quieren hacer algo. Entonces fue mucho dolor de cabeza porque se tuvo que proponer de todo lo que se pensaba, sin ir mucho más, sí, mucho más allá, porque tampoco querías complicar a los usuarios que ni siquiera saben para qué lo tenían, y era más una bajada de línea. Realmente es lo que se haría es trabajar en un proyecto en el que tienen clarísimo qué es lo que lo necesitan y por qué lo necesitan, o porque tiene una herramienta que hace, supone que hace lo mismo y no llega. Entonces, Salesforce en ese caso sería algo superador, pero un requerimiento súper claro. Eh, Claro, Así que eso, si me preguntan, sería lo que no regresa. claro, yo creo que pasa eso con muchos productos como tú mencionas y no realmente la persona que lo toma la decisión para adquirirlo no se da cuenta de inclusive del esfuerzo y la dedicación que tiene que tener a lo mejor ese producto, hablando específicamente de Salesforce Map, que tienes que estar configurando, que tiene unas configuraciones específicas, una dedicación como tal para que realmente quede con las necesidades y casos de uso que el usuario necesite. Solo quiero hacer un paréntesis para los oyentes que no sepan qué es un SDO y a lo mejor siempre lo hemos mencionado en algunos episodios, pero si llegas directamente a este, un SDO básicamente es una organización que tú puedes crear dentro de Salesforce para hacer demos. No es dentro de Salesforce, sino son más que todos los partners o Salesforce que tienen esas SDO creadas, inclusive las puedes crear automáticamente ya y Salesforce te trae todos los juguetes muy bonitos, como dice Yami, y se usan para vender. Entonces, básicamente. A ver, dentro de tu opinión, ¿tú crees que realmente no se saca provecho de las ventajas que tiene este producto como tal? Eh, no sé, a ver, vos lo dijiste en un comienzo, es como un producto no tan conocido, Ajá, por eso quería y hacerla. sobre todo por un tema de que no se implementa tanto. A mí me habrán llegado más consultas que implementaciones, siempre Ujú. para casos muy concretos o para hacer una demo, pero implementaciones han sido más bien pocas. Y lo que pasa de nuevo es que si el requerimiento no está claro, eh, es como cierto que si se implementa empiezas por poco y luego, si no estaba claro la necesidad ni el requerimiento, pues la gente no lo va a utilizar tanto como para pedirte más y para utilizarlo en su potencial total. Entonces yo creo que se desaprovecha bastante en ese sentido. Que, por ejemplo, la de Light Tracking me parece fantástica. Además que también entiendo que tendrá su costo, no lo recuerdo ahora, pero tendrá su costo asociado que es más alto que la de formas básicas. Y entonces por eso también eso será un detractor de quienes le echen el ojo, pero me parece súper interesante para hacer ese seguimiento y entender mucho mejor cómo va el negocio, en qué se puede mejorar, cómo se pueden optimizar esas rutas, más allá de hacer el seguimiento. Y creo que eso se desaprovecha mucho. Pero bueno, normalmente habrá una empresa grande con un sistema de reparto que sea el centro de su negocio, pues tranquilamente lo podría hacer. Normalmente también pasa que se tienen soluciones ya hechas desde tiempo, a medida, Ujú. y cuesta migrar de eso, más las licencias y demás, es todo un esfuerzo. Pero creo que sí, que se puede impulsar muchísimo más la utilización, pero
pero no solamente porque sea algo lindo y llamativo, sino porque realmente está ese requerimiento y ahí se le puede sacar mucho jugo. Claro, igual me genera curiosidad que, o sea, yo no veo a Salesforce como que haciéndole mucha promoción o mucha fuerza al producto como tal, ¿no? O sea, es raro conseguir como que contenido, este, eso mismo que tú dices de personas a las que le puedas hacer preguntas, es súper raro, más bien, este era un episodio que yo tenía pendiente hace mucho rato y cuando supe que tú sabías hacer format fue como que, ok, tengo que grabar con él porque es que no conseguía personas que realmente conocieran el producto. Y basado a eso, ¿qué recomendaciones puedes entregarnos o también a nuestros oyentes que estén comenzando a trabajar con Maps a nivel de contenido? ¿Dónde pueden buscar o que se quieran especializar, cómo pueden iniciar? No sé si llamarlo especializar porque es muy específico y creo que no tiene tanta demanda, pero sí, Ujú. básicamente, pues le toca implementarlo y pues le toca y tiene que aprender. Vale, pues a ver, como siempre, Trenfield es el primer lugar al que ir. Tiene varios trails así armados por otros usuarios, pero también el oficial y principal, que así fue como yo empecé a aprender un poco de qué iba. Luego ya para la implementación me metí más en el Learning Camp, aunque sé que no todo el mundo tiene acceso, em, por el tema de no ser partner, pero ahí también estuvo bastante bueno quien sí tenga acceso a aprovecharlo porque eh, tiene esto de interactivo como Trailhead, pero también tiene un montón de contenido sobre, digamos, de videos de implementaciones, casos de uso que, por lo menos en ese entonces, cuando lo hice hace un año y medio o dos, estaba bastante bueno. Em, y después, bueno, como siempre en YouTube hay un montón de gente que lo ha implementado. Sí, por ahí lo que hay que ir viendo es que sea lo más actualizado posible porque ha pegado un Ujú, salto en un momento, sobre todo cuando hubo ese cambio que mencionaba de no tener eventos a empezar a generar eventos. ujú. Ahí hubo como una release de maps bastante fuerte y después cada tanto van sacando cosas, así que mantenerse al tanto y los grupos de la comunidad también. Hay varios grupos, hay algunos que están específicamente dedicados al tema de certificación, pero bueno, certificación no acreditación. Pero el resto también que resuelven un montón de dudas, también hay bastante gente activa. Perfecto. Y bueno, para quien no conozca el Partner Learning Camp, es otro site que tienen los partners específicamente para prepararse, estudiar y tienen un contenido. Mucho de ese contenido también está en Trailhead, pero es más para partners que se dedican a implementar. Por eso, por ejemplo, no todo el mundo tiene acceso si no trabaja en un partner. Y la certificación, entiendo que hay una certificación de Salesforce Maps. Sí, ahora, como decís certificación, cuando yo lo dije, me puse a dudar, porque yo la saqué, pero era una beta. No me acuerdo si era beta de Ok. acreditación o de certificación. Mi es acreditación. Eh, Porque tenías que Yo hacer creo que justamente el Partner Learning Camp, el curso de ahí, para poder acceder a la beta. Eh, y como por el Partner Learning Camp solamente se sacan acreditaciones, pues entiendo que debe de ser. claro, lo que sería bueno ahí, voy a curiosear, es que ahora las certificaciones de Partner Learning Camp, no sé si todas, que eso es lo que realmente no he dedicado tiempo a ver. Pero, por ejemplo, la de Data Cloud, que era de Partner Learning Camp anteriormente, ahora tú la puedes hacer o sea, está como certificación en Salesforce. Pero ahí me quedó la duda si era esa nada más o eran todas, porque claro, cuando tú entras ahora a Trailhead, tú puedes ver todas tus certificaciones de Slack, de Claro. MuleSoft, de Salesforce, y me queda la duda si todas las de Partner Learning Camp. Eh, que vamos, en estos días también me enteré que eso también lo desconocía y no lo había hecho justamente con unos compañeros de la comunidad, que no le había prestado atención porque yo realmente no tengo ninguna acreditación, a mí como que no me han dado curiosidad. Eh, que cuando tú te cambias de partner, por ejemplo, Mm. la certificación quedas con el partner, no queda contigo. Es como que a mí me pasó. Cuando yo cambié de empleo, entré al Partner Learning Camp y a mí me encanta generarme las SDO y las DSO y todo, tenerlas para jugar y conocer y practicar.
sobre todo porque ahí hay productos que no están en una developer, por ejemplo, o inclusive en una Scratch. Em, y tuve que volverlo a hacer. Entonces, ahí yo dije, Ya, ah, mira. Entonces, claro, me queda la duda si realmente la pasaron a Salesforce, porque si es así, es que si te cambias entonces, ¿te queda a ti ahora o no te queda a ti? Entonces tengo como esa duda. Así que en conclusión y en resumen, lo voy a investigar antes de publicar el episodio y a ver si ya puedo compartir esa información. vale, y Perfecto. después me avisas porque yo también tengo que buscarlo. Oh, genial, seguro. ¿Alguna otra información que quieras compartir con nosotros, con nuestros oyentes? Eh, no, creo que fue bastante variado y comprende la mayoría de las cosas que yo sé después. Algunas cosas nuevas del último momento que no me he enterado en los últimos meses, pero, Normal. pero no, recomiendo ser muy curioso de las cosas. Bueno, Softmap porque tiene muchísimas mini configuraciones interesantes que algún que otro usuario le pueden ser útiles. Así que ser curiosos como siempre. Perfecto. Yo creo que ese es el gran reto con Salesforce y con la tecnología en general, Mm, el poder estar al día a día con todos sus cambios y innovación que va sacando. Así que es el reto para todos. Así que bueno, muchísimas gracias, Yamil, por acompañarnos, por compartir todos tus conocimientos. Como te dije, me costó conseguir a alguien que supiera de Salesforce Maps, por eso te insistí muchísimo para poder hacerlo. Así que tenemos mucho tiempo esperando este episodio. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y como siempre, muy a gusto. Genial. Y bueno, muchas gracias a nuestros queridos oyentes que siempre nos están acompañando, nos comentan. Así que espero que este episodio sea de mucho valor para ustedes. Nos vemos en un nuevo episodio. Chao.